Cròniques edetanes. «25 anys de maquis». Te ho contem en 2 capítols. Segona part. Alfons parla amb els lectors. Benaduf. A Benaduf. El billar. Billar de Benaduf. Billar del arzobispo. Billar del arquebisbe. Billar de la llibertat. Billar de la llibertat. El billar. Maquis, 25 anys després. Alfons Cervera torna de nou al billar. Un acte organitzat pel Club de Lectura Municipal Pasando Página. José Luis Valero presenta el acte. Lo que aquí nos reúne es una celebración, el 25 aniversario de la publicación de su novela Maquis, como si de unas bodas de plata se tratara. Publicada en el año 1997, escrita en el 96, es la segunda novela de lo que se ha venido a llamar el ciclo de la memoria, memoria política y memoria social. Ciclo que comenzó en el año 1995 con la publicación de El color del crepúsculo, y a la que siguieron, además de Maquis, La noche inmóvil en 1999, La sombra del cielo en 2002 y Aquel invierno en 2005. Tengo que decir que estas 5 novelas están recogidas en el 2013 en un solo volumen que se titula Las voces fugitivas. La carrera de Alfons como escritor y periodista es larga. Más de 40 años escribiendo artículos y libros. Más de 40 años de compromiso con la literatura, con la escritura y con la cultura. Y, como no, compromiso con sus amigos y con su tierra, la serranía. Siempre presente en sus artículos y novelas. El sitio, el territorio y el espacio donde sitúa sus historias. Especialmente en la pentalogía del ciclo de la memoria que acabo de nombrar y las del ciclo familiar, Otro mundo, dedicada a su padre, Esas vidas, a su madre, Mira a Claudio, cuyo protagonista es su hermano Claudio, y si no es, se le parece, como dijiste una vez, y Algo personal, que es una autobiografía a partir de los libros de Alfons. Pues bien, estas historias en las que con un estilo personal y con un dominio y una maestría en el manejo del lenguaje, eleva las palabras sencillas de sus personajes, cercanas al habla de la gente, a la cima de la calidad literaria. Como autor, y especialmente como autor que reivindica los valores de la República y la dignidad de aquellos que lucharon contra el franquismo, su trayectoria es reconocida en nuestro país y también en el extranjero, donde se considera un referente de la literatura memorialista. Pues no hay que olvidar que en Francia sus libros son leídos con devoción y, como dice su traductor al francés en el prólogo de esta edición conmemorativa, el catedrático de la Universidad de Grenoble, France, Georges Thiriaz, aunque hay otras obras como Luna de lobos de Julio Llamazares o Ay Carmela de Sanchis Sinisterra, que ya asumieron el papel reivindicativo de la memoria antifranquista, es la novela Maquis, traducida al francés en 2010, la que más llama la atención porque se considera en los ámbitos críticos y lectores como el texto fundador de un género incipiente que vendrá a llamarse novela de la memoria. Sus novelas y en sus artículos, Alfons tiene un estilo propio, personal, que aun recreando en la ficción situaciones de una gran dureza como en Maquis, su léxico, su sintaxis y el ritmo de su escritura nos evocan en algunos momentos al Alfons de sus comienzos como escritor de versos y estrofas. De aquella época son sus libros de poemas Hyde Park Blues, Francia y Canción para Chose. Recordamos que con Francia obtuvo el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana en 1986. Al respecto me permito recordar el encuentro de poetas que como concejal de Cultura organicé en el año 92 junto con César Salvo y la asociación ya desaparecida de La Olla Churra, y en el que participó el propio Alfons, junto con 8 poetas más. De aquel evento surgió la publicación Billar a 4 bandas, que es este librito de aquí, que aún lo conservamos, Domingo aún lo conserva, en el ayuntamiento seguramente habrá un ejemplar, y bueno, pues aquí están las fotos de todos los poetas que ya están casi reconocibles, ¿no? Pero bueno, aquí
está un ejemplo del Alfons poeta. Con Maquis, en esta edición conmemorativa, cabe preguntarnos que cómo es posible que después de 25 años la novela siga vigente y de actualidad, qué es lo que nos cuenta y qué significado tiene para que aún la leamos con interés y nos siga revolviendo las emociones. ¿No será porque nos habla de un contexto político y social del que, después de 40 años de democracia en nuestro país, aún no nos hemos desligado del todo? La sombra de la cultura franquista es alargada y, aunque queda mucho por hacer, se van dando pasos importantes en la tan necesaria recuperación de la memoria democrática, gracias a escritores como Alfons y, sobre todo y especialmente, gracias al enorme trabajo de las asociaciones memorialistas, cuya labor sirve de estímulo para que los políticos aprueben leyes tan necesarias como la Ley de Memoria Democrática. Es quizás por estos motivos, como afirma el propio Alfons, por los que Maquis nos siga recordando que aún quedan hombres y mujeres desaparecidos en fosas comunes y que es necesario, y es más necesario que nunca, en estos momentos poner de actualidad los ideales de libertad y democracia por los que ellos lucharon, por esa esperanza de una sociedad mejor, un anhelo de un futuro en paz que truncó la dictadura. Es Maquis, pues, una novela cuyos escenarios son el pueblo de los Yesares, su querido Gestalgar en la ficción, y la serranía, una serranía que se inventa y donde, desde una ficción más real que nunca, nos va desgranando Alfons una serie de historias en las que, desde distintos puntos de vista, un coro de personajes nos sumergen en el dolor, en el miedo y las vivencias de aquellas gentes que perdieron la guerra y que vivieron una posguerra donde al hambre y a la pobreza de aquellos años se uniría la represión de los vencedores, lo que condujo a numerosas personas al más profundo sufrimiento y al silencio. Un silencio impuesto por un miedo que enmudeció a todos, un sufrimiento que les abocó a vivir uno de los peores episodios de los 40 años de la dictadura franquista. Y ya para acabar, quiero incidir, hay muchos aspectos de la novela, pero en uno que son los protagonistas. Protagonistas, ya como los que habéis leído la novela ya sabéis, pues son Ojos Azules, los del Monte, Sebas, Nicasio, Nicanor, el de Losa o Bernabé de la Almeza, todos los del Monte, pero, y Alfons lo recalcan cada vez que interviene, las verdaderas protagonistas son las mujeres. La mitad del miedo, como dice el narrador en el libro, que cuando subían a llevarles comida al monte se juntaban con la otra mitad de ese miedo que compartían. Ellas fueron señaladas, humilladas y rapadas por ser las mujeres y las hijas de los guerrilleros y, como le escuché el otro día, Alfons, si bien ellos llevaban armas, ellas solo disponían del orgullo y la fortaleza para aguantar con dignidad tanta tortura y tanta represión. Como digo, pues, las verdaderas protagonistas son las mujeres, y así lo quiere resaltar Alfons, añadiendo a esta edición, porque no es una edición, no es revisada, pero sí se ha añadido al principio dos dedicatorias, una a Pepa Flores en la película, por la película Los días del pasado, y a su madre, ¿no? Para Pepa Flores, por el frío que me hizo pasar en la película Los días del pasado y por la memoria de la dignidad que surgió de ese frío. Y para Teresa, mi madre, y con ella a todas las mujeres que nunca fueron vencidas. Pues bien, con estas dedicatorias, pues quiere resaltar e incidir en ese homenaje a todas esas mujeres que con dignidad y orgullo llevaron esa época histórica de nuestro país. Les veus de Maquis. Sí. El libro tiene muchas voces, hay tiempos diferentes también. Sí. ¿Cómo has encadenado todo ese mare magnum de personajes que aparecen a lo largo del distintos? Yo creo que de las complicaciones que pueda tener la novela, esa es una, ¿no? Incluso yo creo que por mucho que al final ordené, ¿no?, esos personajes, ¿no?, los distribuí en la historia que cuento, sigue siendo complicado para quien lee la novela, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió en el 97 que alguna gente me decía que al principio tenía que volver para atrás porque se hacía un lío con los personajes, ¿no? Claro, yo lo entiendo, pero claro, el único consejo que yo podía dar es que no volvieran atrás, que siguieran leyendo, porque al final seguramente ya a uno le quedaría la idea de cada personaje, lo que es, qué representa y cómo se relaciona con los demás, ¿no?
Pero yo creo que sí, que como a la hora de escribir la novela este fue uno de los retos, ¿no? Sobre todo por cómo yo me planteo la escritura de las novelas, ¿no? Hay gente colegas míos, ¿no? que cuando empiezan a escribir la novela lo tienen ya todo perfectamente claro, ¿no? Se hacen esquemas de personajes, esquemas de relaciones entre los personajes, esquemas de situaciones, y entonces cuando se ponen a escribir la novela ya prácticamente lo tienen todo hecho, ¿no? Porque lo que más les preocupa es el tener todo organizado para que luego sea sentarte al ordenador y empezar a escribir la novela, ¿no? No, yo no soy de ese tipo de gente que escribe, ¿no? Yo no preparo nada es nada. Yo siempre empiezo a escribir una novela con una ligera idea de lo que quiero escribir, pero con muy ligera idea que no la tengo apuntada en ningún papel. No tengo papeles, no tomo notas, ¿no? Y luego, pues un título. Para mí el título es fundamental. Yo en cuanto tengo un título tengo una novela, no tengo ningún problema a la hora de escribir, ¿no? Entonces, claro, eso se complica mucho, esa manera de escribir, cuando sacas a tantísima gente en una novela, ¿no? Con Maquis lo que hice fue empezar a escribir como os estoy comentando, sin tener ningún tipo de esquema previo. Yo iba contando, iba sacando personajes sin saber muy bien qué papel iban a jugar cada uno en la historia. Entonces, lo que sí que suelo hacer en las novelas es, al final, cuando la novela ya está escrita, lo que hago es organizar el caos, como suelo decir, ¿no? Mis novelas, cuando acaban, son un caos total, pero total. Yo no sé ni lo que he escrito, ni en qué orden lo he escrito, para nada. No, pues, por ejemplo, yo me acuerdo de una novela mía que se titula Nos veremos en París, Nunca conocí un corazón tan solitario, que es una novela medio policíaca. Es mi tercera o cuarta novela, donde en el primer capítulo hay un muerto, encontraron en un contenedor desnudo a la víctima, ¿no? Al muerto, ¿no? Pues 3 capítulos después la policía encuentra en el traje del muerto una tarjeta del sastre. Entonces, joder, si estaba desnudo, 3 capítulos después lleva el traje, ¿no? Pues estas cosas te pasan cuando no preparas nada, cuando te metes en el túnel de la bruja, como me gusta decir, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues cuando ya acabo esa primera escritura, es cuando de verdad para mí empieza la escritura, ¿no? Es cuando tengo que reordenar capítulos, tengo que reordenar el papel que juega cada personaje en la historia. Lo he dicho muchas veces, seguramente sin ordenador yo no sería capaz de escribir una historia. Mis primeras novelas y libros de poemas, incluso artículos de prensa, los escribí a mano, ¿no? Bendito el ordenador cuando llegó, ¿no? Porque, claro, yo con mis novelas, como os acabo de decir, corto y pego. Y cortar y pegar con el ordenador es una maravilla, ¿no? Cuando publiqué El color del crepúsculo, yo trabajé con nombres reales, de aquí de la comarca, de mi pueblo, con nombres reales. Luego los quise convertir a nombres de ficción y ya estaba el ordenador. Lo que pasa es que yo no sabía manejar el ordenador y los estaba cambiando cada nombre de uno en uno, ¿no? Y entonces, como yo pensaba que aquello no era normal, a un chico que trabajaba conmigo en la universidad le pregunté: Salva, quiero cambiar los nombres de las que aparecen en mi novela. Y él apretaba un botón y los cambiaba, apretaba un botón y los cambiaba. Yo llevaba 2 meses cambiando los nombres, ¿no? Digo con esto que mi manera de escribir es esa, ¿no? No presto demasiada atención a lo que voy escribiendo y luego lo reorganizo. Un gran escritor, que era William Faulkner, él decía que precisamente sabemos de lo que vamos escribiendo conforme vamos escribiendo. Y se lo decía William Faulkner, pues yo también lo puedo hacer. Claro. Entonces voy aprendiendo sobre la marcha. De todas maneras, llenar una novela con 86 personajes es muy duro. Muy duro. La por. Que 2 temas que me han llamado la atención a mí son la muerte y el miedo. Creo que es lo que más se ve en la obra. La muerte la repites mucho. Y hay textos que yo tengo aquí
uno que me ha gustado mucho, por no leerlos todos, que dice: muerte es quedarte dormido más rato que de costumbre, y cuando te das cuenta ya ha pasado tanto tiempo que no te apetece despertarte. Esa, digamos, que es de las más poéticas, pero es que se repite mucho el tema de la muerte. Y lo digo ya matar, porque claro, el tema de yo mato a los guardias civiles, ellos nos matan a nosotros, y la otra era el miedo. Como la mujer cuando está con el marido que dice: caliéntame el miedo. Son los dos temas que he visto yo más. Sí. Aparte de lo que has dicho tú de las mujeres, que se ve, pues eso, que son las más perjudicadas, porque no están en un sitio ni están en otro, ni tienen al marido, pero están viendo que a sus hijos también les están maltratando. Yo creo que en el orden que tú lo has planteado, yo creo que esta novela es sobre todo una novela sobre el miedo. Luego hablaré de la muerte, pero sobre el miedo. José Luis comentaba que hoy, más que nunca, pero yo lo dije siempre, Maquis es una novela de mujeres, a pesar de que los hombres, en el monte estaban los hombres y en el monte había muy pocas mujeres, ¿no? Y siempre defendí que esta novela era una novela de mujeres, ¿no? Con Rosario, con Guadalupe, con Juanita, la mujer del guardia civil, que para mí posiblemente sea el personaje más importante de la novela. Entonces, el que las mujeres sean los protagonistas explica muy bien el qué quise contar yo en esta historia. La novela se titula Maquis, y siempre también opiné, ya cuando salió la novela, que esta novela, a pesar del título, no era una novela sobre Maquis. Claro, la gente alucinaba, porque una novela que se titula Maquis, que yo diga que no va sobre Maquis, parecía una burla, ¿no? Una broma. No es una novela sobre Maquis, porque yo no sabía nada sobre Maquis. Ahora ya sé mucho, entonces no sabía nada. Yo cuando escribí la novela en el 97 no conocía absolutamente ningún libro, ningún texto que hablara de la guerrilla. Ninguno. Yo de Maquis solo sabía, como comentaba antes a la pregunta de Domingo, de Maquis yo sabía muy poco. Solo una cosa, que cuando era un crío, pues los mayores, ¿no?, mis padres en este caso, lo que decían era: o te portas bien, o vendrá el hombre del saco o el Maquis y se te llevará. Por lo tanto, yo supe cuando era un crío que el Maquis era algo malo, como el hombre del saco, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fuente de la que yo bebí cuando escribí esta novela y la película Los días del pasado de Pepa Flores y Antonio Gades, dirigida por Mario Camus. Pues con este bagaje, con este equipaje, me lancé al viaje de escribir esta novela. Si no es una novela de Maquis, ¿qué es? Es una novela sobre el miedo. Esta novela la empiezo a pensar cuando estoy escribiendo la primera novela de la serie, que es El color del crepúsculo. Cuando yo escribo Color del crepúsculo, es la historia de los niños en un pueblo oscuro de la posguerra, en los años 50, que puede ser el mío, pero que puede ser cualquier pueblo pequeño de la montaña en aquella época de los años 50, de los primeros 50. Entonces, los niños nos pasábamos el tiempo preguntando, porque todo era ignorancia, no sabíamos nada. Ahora ya no, ahora los críos de casi todo saben más que los mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de Maquis no sabía nada. ¿De dónde sale Maquis? Lo cuento en El color del crepúsculo. Un día, en Gestalgar, cuando salíamos de la escuela estaba enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y aquellos días la Guardia Civil había traído 2 caballos. Claro, entonces para nosotros los caballos no tenían el significado que puede tener ahora. Ahora, claro, ahora ya, cuando han pasado tantos años, sí que sabemos que los guardias civiles trajeron 2 caballos para ir por el monte. Claro, entonces ahora lo sabemos, entonces no. Entonces los caballos en Gestalgar, como imagino que en el billar, eran bestias míticas, ¿no? Solo las conocías de las películas del oeste en el cine, ¿no? Entonces era un espectáculo. Y los críos, cuando bajábamos de la escuela, nos asomábamos a la reja de la cuadra donde estaban los caballos, ¿no? Y un día no había caballos. Un día había un hombre allá metido en el fondo, en el rincón de la derecha, me acuerdo perfectamente. Cuando hablamos de la memoria, decir que te acuerdas perfectamente es pura retórica, porque nadie se acuerda perfectamente de nada.
¿no? Pero uno cree que sí, que se acuerda de eso y dice, me acuerdo como si fuera ahora, ¿no? Mentira, cochina, tú te acuerdas de lo que te acuerdas y ya está, pero viene muy bien decir, me acuerdo, como si lo estuviera viendo ahora a aquel hombre al final. Bueno, yo creo que fue así. El hombre estaba con la cabeza humillada, levantó la cabeza al oír la algarabía de críos y los críos salimos escopetados. Nosotros teníamos la casa y el horno al lado del cuartel. Yo llegué corriendo a casa, mi padre estaba haciendo la levadura, eso que ahora se llama con demasiada banalización masa madre. Cuando oyes lo de la masa madre, entra y pide el certificado de autenticidad, porque la masa madre es muy complicado. Quienes hemos sido horneros, o sea, aquí algún hornero o hornera sabe de lo que estoy hablando. Cuando te ves por ahí, este pan con masa madre, entra y di, a ver, explícame. Claro, porque es complicado. Complicado lo de la masa madre. Te llevabas todo el puñetero día con la masa madre, ¿no? De madrugada tú apartabas un pedazo de masa, lo dejabas reposar, a mediodía lo que llamábamos refrescar esa masa otra vez, todo el puñetero día con la masa madre. Entonces, hoy que las cosas van tan a prisa, lo de la masa madre hay que muy bien, lo que sea de verdad, pero claro, cuando veo algunos panes por ahí, yo entiendo todavía de panes. De hecho, una de las cosas que más orgulloso me tienen es que hace un poco antes de la pandemia me invitaron una asociación de Vallecas, de panaderos, a un congreso sobre el pan y me invitaron no como escritor, sino como hornero. Eso, como podéis imaginar, para mí era el orgullo más grande que tengo como escritor, que me hayan invitado a un congreso sobre el pan. Entonces, yo entré en mi casa con mi padre y mi padre estaba allí refrescando la masa madre, ¿no? Y me acuerdo que entré y le dije, pare, en la cuadra de los guardias he visto un maquis. Y ahí empieza la novela. Y mi padre, sin levantar la cabeza para nada, dice, tú sabrás mucho lo que es un maquis. Esa fue toda la explicación. No es que me dio una conferencia, esa fue toda la explicación. Tú sabrás mucho lo que es un maquis. Bueno, pues ahí me apliqué lo que luego supe que había dicho William Faulkner y muchísimos años después, me imagino, recuperé aquella escena con mi padre y me imagino que me dije, bueno, pues voy a ver lo que fueron los maquis escribiendo una novela sobre ellos. ¿Pero por qué digo que no es una novela sobre el maquis? Porque a las preguntas de los críos, como esa mía, del maquis, porque cuando yo dije he visto un maquis, en realidad lo que le estaba preguntando a mi padre es que me explicara lo que era un maquis, claro, en forma de pregunta, ¿no? Y me inventé que el motivo de que los mayores no contestaran a las preguntas inocentes de los críos, ¿no? ¿Qué maldad iba a haber detrás de la pregunta de qué es un maquis para mi padre, ¿no? Pues bueno, que lo que pensé es que detrás de ese silencio, de ese no contestar a las preguntas de los críos, lo que había era el miedo. Y bueno, Maquis es una novela sobre el miedo. Mirad cómo empieza la novela. Yo sé mucho del miedo, soy un maestro del miedo. Es una novela sobre el miedo. Y viene de ahí, viene de esa pregunta que yo le hice a mi padre de esta manera, ¿no? He visto un maquis, ¿no? Y él me contestó que qué sabía yo de lo que era un maquis. Pues bueno, este silencio yo creo que lo provocaba el miedo. Un miedo que alguna gente todavía no ha perdido. Alguna gente no lo ha perdido y sigue ahí el miedo, ¿no? Y bueno, y la gente más o menos convive con ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es Maquis es, como digo, una novela sobre el miedo. La muerte, como tú dices, ¿no? Claro, está presente. Lo que no estoy convencido, no estoy seguro, uno escribe lo que escribe y luego los demás ven lo que ven, ¿no? Y de alguna manera el lector, la lectora, lo que están de alguna forma es escribiendo otra novela, ¿no? Que algunas veces coincide con la novela original y otras veces no coincide con la novela original. Si lo encuentro, para explicaros mejor lo que quiero decir, os leeré un capítulo, si lo encuentro, donde veréis lo que yo he escrito y lo que se interpreta en ese capítulo. Y es clarísimo, una explicación clarísima, y además aquí habéis trabajado la novela, el club de lectura, para lo que quiero decir, cómo uno escribe la novela y luego la gente interpreta. Yo creo que la muerte en esta novela
A mí me sirve para, más que para hablar de la muerte, claro que hay muertes en la novela, pero yo creo que más que hablar de la muerte, así como el miedo sí que está claro, ¿no? Más que hablar de la muerte, lo que creo que intento decir es que el aire que se respira en la novela, que se respiraba en aquel tiempo, ese aire oscuro, pues irrespirable, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que consideramos el espacio simbólico de la muerte. Es el espacio oscuro donde es muy difícil salir cuando entras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que así como el miedo sí que es un componente directo de la novela, la muerte, creo, que lo que me gusta es ver la muerte en mi novela como un espacio simbólico. ¿Y por qué digo un espacio simbólico? Porque para mí la muerte, ahora mismo acabo de escribir un texto sobre una novela de una escritora que se ha publicado ahora, se titula Las voces de Adriana, de Elvira Navarro, que cuando hablo de la muerte, y hablo de la muerte en este texto que he escrito, hablo como ese espacio simbólico donde la muerte y la vida van juntas. No se puede concebir la muerte sin la vida. No se puede concebir. Por lo tanto, tanto en esta novela como en cualquier otro texto, novela o lo que sea, en que aparezca la muerte, mío, me refiero, siempre juego con esa muerte que es espacio simbólico. No se puede entender la muerte sin la vida. Para nada se puede entender la muerte sin la vida. De hecho, la muerte de cualquier persona siempre se nos queda en forma de memoria. Por lo tanto, nunca podemos separar la muerte de la vida. La muerte y la vida van juntas, no una antes y una después, van juntas. Lo que pasa es que en algún momento este itinerario se cruzan, la muerte y la vida, y una se pone delante de la otra, ¿no? Pero la muerte en mi novela, claro que hay muerte, es una época como la que yo cuento, es una gente que tenía armas en el monte y una gente que tenía armas en el llano, como la Guardia Civil, y entonces, claro que tiene que haber muerte, pero no sé si atreverme, ¿no? Porque tampoco recuerdo muy bien la novela, ¿no? Pero yo creo que hay menos muerte que vida en esta novela, ¿no? Hay muerte, pero como digo, donde aparece la vida aparece la muerte, ¿no? Pero me gusta quedarme más con la idea de que sí que es una novela sobre el miedo y que es una novela sobre la muerte como espacio simbólico donde se desarrolla a la vez la muerte y la vida. De hecho, hay una secuencia, creo al final, en que, fíjate bien, yo me acuerdo ahora, porque Josh Tirá me lo ha comentado muchas veces, hay un personaje hacia el final que cuenta su propia muerte, que está vivo y cuenta su propia muerte. Esto es un recurso que utiliza, en alguna ocasión se ha utilizado, ¿no? Pedro Páramo, que es esa gran historia que cuenta Juan Rulfo, es una historia de muerte contado por muertos, ¿no? Pues hay una secuencia en mi novela en que uno cuenta su propia muerte, ¿no? Un enfrentamiento con la Guardia Civil, dice, las balas me están entrando. Entonces, por eso no separo nunca la vida de la muerte, ¿no? De hecho, cuando hablamos de una muerte digna, como hay ahora un movimiento por una muerte digna, siempre decimos, una muerte digna es tener una vida digna. Siempre van juntas. La mort. Es que la muerte, no sé si tú pensarías lo que yo pienso, de que la muerte forma parte de la vida. No tiene sentido la muerte sin la vida, pero aquí como es matar un ser humano a otro, cambia un poco la percepción de la muerte que tenemos todos, en tiempos de que aquí no tenemos una guerra ahora, aquí, porque hay guerras en todos lados. Entonces, claro, a lo mejor digo yo que esa muerte la tomas de diferente manera cuando es la muerte de matar un ser humano a otro ser humano. Sí, pero yo te preguntaría, o os preguntaría, insisto en que vosotros tenéis más clara la novela que yo, pero yo preguntaría, cuando yo hablaba antes del espacio simbólico, preguntaría, ¿de verdad no pensáis que olvidémonos de las secuencias donde hay tiros? Que por otra parte, si no recuerdo mal, hay pocas secuencias a tiros. Pocas. Prácticamente cuando la guerrilla va a desaparecer. O sea que hay pocas secuencias de tiros. La pregunta, que
lo que me preguntas os lo devuelvo en forma de pregunta, ¿no? ¿No pensáis que precisamente una novela como esta, que habla del tiempo del que habla, los años 40 y 50 de este país, una época tan oscura, que la gente está viviendo en el monte como liebres y como conejos, que no tiene una perspectiva? No tiene una perspectiva. Ahora sí podemos pensar que el monte, yo desde mi estudio en Gestalgar veo todas las montañas que hay enfrente, ¿no? No, entonces el monte no era, digamos, símbolo, espacio de libertad, era un refugio. Era un refugio. Por lo tanto, ¿no pensáis que si nos abstraemos un poco de la muerte a tiros, que es la que tú señalas y que existe, pero puestos a hablar de la muerte en mi novela, no hay más muerte en el resto de la novela donde no hay tiros que en las secuencias donde sí que hay tiros? ¿No es un espacio terrible para vivir el espacio que yo cuento en mi novela? Claro, a esa muerte me estaba refiriendo. Claro, la muerte, pero insisto, la muerte que son 2 secuencias o 3 en la novela. Cuando ya la guerrilla tiende a desaparecer, cuando ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, que las cosas empeoran, ¿no? Y es cuando la muerte aparece de una manera física. Pero claro, es que, como Pedro Páramo de Juan Rulfo, es que los habitantes de mis pueblos son muertos vivientes, están siempre temiendo. Y lo mismo en las siguientes novelas que hablan de esta memoria. Están siempre temiendo que esa muerte llegue. ¿En qué forma? En la forma de la muerte de verdad, en la forma de la cárcel, en la forma de poder vivir mal el enamoramiento. Mira cómo son esta mujer que dice, ven y caliéntame el miedo. Eso es muerte en vida. Claro, ¿qué disfrute del amor es ese? Un hombre que viene del monte, que no sabe, ha perdido ya la noción de estar con una mujer. Es decir, para mí, insisto, ¿no? Más que ver la muerte en esas secuencias en que es verdad que la muerte sucede a tiros, no, para mí, de verdad, el espacio, ¿no?, donde se desarrolla esa muerte simbólica es en el resto de la novela. Creo que hay más muerte como espacio simbólico en el resto de secuencias que en esta. Fíjate, la historia de Angelín, el niño al que le queman los dedos los guardias. ¿Cómo se puede vivir así? Eso es, claro, si consideramos la muerte a tiros, evidentemente está. Pero para mí, la muerte, ese espacio simbólico que no me canso de repetir, en que hay aspectos que son como zombies, está ahí. No sabe la gente cómo vivir. De hecho, la novela es el miedo, vivir con ese miedo. Es casi mejor morirse a veces. Claro. Lo pienso yo. Yo me he apuntado, por ejemplo, aquí, dice, el silencio de los vivos es más terrible que el silencio de los muertos. Claro. Esa frase a mí se me quedó, ¿no?, de decir. Pero es un poco lo que acabas de leer ahora, es lo que acabo de decir. Sí, lo que acabas de decir, exactamente. Claro. Todo, lo miremos de donde lo miremos, hablando de la muerte, del miedo, del silencio, del amor. En los vivos es cuando de verdad adquiere un carácter tremendo, ¿no? Creo que es Guadalupe, no sé, dice, cuando la cogen los guardias, a Guadalupe, creo que es Guadalupe, no lo sé. Yo tengo que leerla otra vez. Yo la leí una vez, pero la tengo que leer otra vez. Dice, yo no tengo alma, no tengo nada desde que los guardias me han quitado la tranquilidad. Lo único que me pueden ustedes quitar es el miedo, porque es lo último que me queda. Queriendo decir, me puede matar. Claro, me puede matar. Es que vivir es vivir, pero vivir así casi que Claro. morir en vida, eso es así. Está la tortura. Es así. La tortura también da mucho miedo. Y también me apunté otra frase que dice, es que una guerra, una vez que empieza, dura para siempre. Este país es un ejemplo. Exacto. Me refiero a la gente que pensemos de diferente manera. Aquí imagino que hay gente que piensa de diferente manera, pero que Se queda ahí en el... las guerras duran siempre. Se sabe cuándo empiezan y duran siempre. Y ya está. Es el desastre humano más grande que hay. Por eso cuando leo o escucho a alguien, ¿no?, decir, voy a escribir una novela o voy a hacer una película sobre el lado humano de la guerra, pues claro, saltaría al cuello. ¿Qué lado humano hay en la guerra?
¿Qué lado humano? El llevar comida o el llevar... Pero ese es el lado humano, la guerra no tiene lado humano, la guerra es un horror. Y ya está. Entonces, cuando lees eso, voy a hacer el relato humano, la guerra, ¿no? Guerra lo que hacer es no montarlas. Sobre todo que la gente del dinero no las monte, ¿no? Que al final vamos a parar siempre a lo mismo. Ahora lo estamos leyendo estos días, ¿no? Van a ir más tanques para Ucrania, pues más tanques, claro. Lo terrible, ¿no? Que los tanques sean para conseguir la paz, ¿no? Es decir, las guerras no se acaban y es un horror. Juanita. Antes has comentado, Alfonso, lo de Juanita, como que la ves tú como principal personaje de la novela, la mujer de Gervasio Bustamante el Cabo, que lo explicaras un poco. Cuando presentamos la novela en Madrid, que la presentó Jesús Maraña, el periodista, él dijo que uno de los valores que tenía esta novela era que no era maniquea, que hay gente buena y mala en todas partes, ¿no? Y él dijo, como mucha otra gente dijo ya en su momento, él ejemplificaba ese no maniqueísmo de mi novela con la aparición de un guardia civil que intenta defender a un guerrillero que está siendo apaleado en la plaza, creo que a Sebastián Fonbuena, ¿no? Entonces, cuando lo están apaleando, hay un guardia civil bueno, ¿no? Que, bueno, en el sentido que entendemos bueno, si hay bueno y malo, pues bueno, unos guardias civiles querían acabar con él y lo que dice es que, bueno, que lo tienen que llevar preso y luego, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, Jesús decía eso, ¿no? Que no es maniquea porque aparece este guardia civil, ¿no? Y yo le dije bueno, dije luego, ¿no? Cuando me tocó hablar, ¿no? Porque hicimos una entrevista, él y yo, en la presentación allí en Madrid. Y entonces yo dije que la novela no fuera maniquea, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión hay que ser maniqueo. Hay cosas que no admiten. Ahora se estila mucho lo de los grises, ¿no? Eso de que hay buenos y malos en todas partes, no hay que ser riguroso y decir que blanco y negro. Yo creo que hay cosas en que el blanco y negro existe. Es decir, hay cosas que no podemos eludir la responsabilidad. Para nada. No podemos, ¿no? Entonces, si mi novela no... O sea, quiero decir que hay cosas que tienes que decir sí o no. Y si mareas la perdiz, es que mareas la perdiz. Hay cosas que no podemos marear la perdiz. Cada uno tendrá en la cabeza ahora mismo situaciones en las que no podemos marear la perdiz. Para nada, ¿no? Entonces, en cuanto al maniqueísmo, que haya un guardia civil que sea humano, vale, pero yo dije en Madrid, y lo vuelvo a decir esta tarde, y lo dije siempre que aparece el no maniqueísmo en mi novela, que me parece muy bien, ¿no? Para eso saqué un guardia civil que se distinguía del resto, ¿no? Pero si hay un personaje que ilustra el no maniqueísmo en mi novela, es Juanita, la mujer del cabo de la Guardia Civil. Y casi nadie le presta atención a Juanita. La gente piensa en Guadalupe, piensa en Rosario, piensa en las mujeres de los guerrilleros, ¿no? Porque son las que más directamente sufren lo que está pasando en el pueblo. Y nadie se acuerda de Juanita. Juanita es la más perdedora de todas las perdedoras. Claro. Guadalupe, Rosario, tienen esa dignidad que la memoria se va a encargar de restaurar. Claro. La guerrilla también. Pero ¿quién restaura a Juanita? Un personaje que desprecia profundamente a su marido, hasta incluso a sus hijos. Esa está encerrada en el cuartel, que está en medio de la guerra, de los guardias contra la guerrilla. Si existe ese no maniqueísmo, ese personaje que se puede situar en medio del conflicto, es Juanita. Para mí es el personaje más interesante de la novela, posiblemente porque es un personaje que pasa desapercibido, por ser mujer precisamente del cabo de la Guardia Civil, y que sí que era mi intención, más que sacar a un guardia civil bueno,
Mi intención sí que era sacar un personaje de mujer que representara como quien más está sufriendo el horror del momento. Ese personaje que queda ahí, como diríamos, en los vacíos de la historia, en los huecos, ¿no? Al que nadie le presta atención. Y ese final de Juanita, que sí que recuerdo, me gusta muchísimo. Ese final donde el que cuenta la historia, uno de los que cuentan la historia, que ese es otro asunto que podemos tratar, ¿no? ¿Quién cuenta en esta novela? ¿A quién pertenece la voz? Pues sí que recuerdo que en un momento determinado, hacia el final de la novela, cuando le está haciendo un repaso de todos los personajes y de las situaciones, se dice que Juanita se fue, dejó al marido, a los hijos tontos. Es decir, se dice que, es decir, llega un momento en que Juanita se convierte en la más protagonista de todos los personajes de la novela, de todos, en la protagonista de su propia historia, la que decide qué es lo que ha de ser y qué es lo que no ha de ser su vida. Por lo tanto, el no maniqueísmo está representado sobre todo, más que por el guardia civil bueno, por el personaje de Juanita. Para mí, el auténtico símbolo de ese no maniqueísmo, ¿no? El de esa persona que está sufriendo precisamente por todo lo que está pasando, y no solo por lo que pasa en una parte o en otra. Y el guardia civil bueno, pues cada uno, como os decía antes, tiene su manera de escribir, y luego la gente que interprete lo que quiera, ¿no? El guardia civil bueno es un homenaje a mi tío Juan, que era guardia. Y ya está. Ni quise sacar un guardia civil bueno para que no fuera una novela maniquea. A mí me da igual. Si me hubiera salido una novela maniquea, me hubiera dado exactamente igual. Los buenos la guerrilla y los malos los guardias, pues porque me ha dado la gana. Y ya está. De pequeño me vendieron la moto de que los malos eran los de la guerrilla y los buenos los guardias. Pues me puedo inventar una historia en que lo cuento al revés. Pero no era esa mi intención. Por lo tanto, el guardia civil bueno, pues mi tío Juan, era mi tío, y lo quería mucho y ya está. Y era un homenaje a mi tío Juan. Luego se ha interpretado como es el ejemplo que convierte mi novela en no maniquea. Pues mato dos pájaros de un tiro. Le hago un homenaje a mi tío Juan y luego también consigo que mi novela no sea maniquea. Sense afectes. Tus personajes, la mayoría, los hombres no lloran, los hombres no se abrazan. Todos los hombres de esta época son incapaces de expresar sus sentimientos, porque entonces se ven más vulnerables, partiendo de que vivían en otra época y sus familias tampoco eran capaces de demostrar el cariño, las caricias, eran educados de otra manera. Entonces todos estos personajes les falta la expresión de los sentimientos, porque no se han educado en eso. Sí, fíjate, eso digo un poco lo que os estoy contando esta tarde, ¿no? Tampoco soy consciente de eso, ¿no? Pero sí que hay una explicación. Hay una explicación, me refiero literaria, ¿eh? No que para mí, ya que no hablamos de... Sí que me gustaría hablar de literatura, ¿no? Ya que además estáis en el club de lectura. Fíjate, se ha puesto sin querer, pero eso existe ahí, ¿no? Yo podía contestar, como tú ya has iniciado en tu pregunta, que en aquella época, e incluso ahora, diría yo, ¿no? El sentimiento entendido como tal, ¿no? Los abrazos que tú has dicho, ¿no? Se consideran propia de fragilidad y por lo tanto más propia de mujeres. Más todavía en aquella época, ¿no? Claro, y más todavía en aquella época, como os decía al principio, solo había hombres en el monte, ¿no? Solo había hombres. Y ahora yo creo que por lo menos cuando estemos acabando sí que me gustaría contar una anécdota que para mí es lo más importante que me ha pasado con esta novela y que tiene que ver con tu pregunta precisamente. En el monte eran todos hombres, ¿no? Ha habido muy pocas guerrilleras. Por lo tanto, ese sentimiento, ¿no? Esos abrazos, ¿no? Cuando uno está mal, lo normal es que se acoja, ¿no? Al abrazo, al refugio del abrazo, ¿no? Y no se da. Pero fíjate, yo creo que, aparte de esta explicación, que sirve para entonces y para ahora, ¿no? La cosa no ha cambiado demasiado, ¿eh? La cosa de que los hombres, sí, un pelín, dice, bueno, yo
yo abrazo, bueno, bien, pero un pelín, pero poco. Y eso que no estamos en el monte, ¿eh? De hecho, hay un Día Internacional de los Abrazos o algo así, señal de que la cosa no funciona. Cuando celebramos el Día Internacional de algo es que la cosa no funciona, ¿no? Entonces, si hay un Día Internacional de los Abrazos, es que la gente se abraza poco, ¿no? En aquella época, menos todavía. Pero hay una explicación literaria, y vamos al texto, ¿eh? Vamos al texto. Porque en novelas como esta mía tengo un problema. Yo, en 25 años, y mira que he hablado de esta novela, no he conseguido hablar de literatura, no he conseguido hablar de escritura, ¿no? Siempre hablamos de la historia, de la resistencia, de la dictadura, de la resistencia en los montes, pero de literatura casi nunca, ¿no? Y, por ejemplo, esto que tú acabas de decir, de por qué esa especie de sentimiento de cercanía, de afecto, de gestos, en definitiva, ¿no? De gestos estamos hablando, ¿no? Que tengan que ver con los afectos, no abundan en la novela, porque entre los hombres no abundan, ¿no? Pero hay una explicación literaria. Y si recuerdas o recordáis, que creo que sí, porque es una parte fundamental en la novela, y se repite muchas veces, es como los hombres, bueno, en el monte, ¿no? Viven, y hay muchas veces en que aparece en la novela, aparecen las liebres, aparecen las zorras, aparecen los conejos, aparecen las bestias. Y en algún momento de la novela, si no estoy equivocado, alguien hace una equiparación entre las bestias y los hombres, ¿no? Quiero decir que el monte es ese espacio de convivencia de las bestias y los hombres, ¿no? Hay una novela de Julio Llamazares, que es Luna de Lobos, muy anterior a la mía, es la primera novela que en la literatura contemporánea, luego ya apareció la mía. Él también habla de cómo los hombres del monte y las bestias se juntan, ¿no? Entonces yo creo que una explicación puede ser esa, que los hombres, aunque tengan la pinta de hombres en el monte, ¿no? Como si se hubieran transfigurado en bestias, que la única manera de sobrevivir sea precisamente la manera de sobrevivir que tienen las bestias, ¿no? Entonces hay una especie de bestialización del personaje o de deshumanización del personaje, porque incluso también le podemos dar la vuelta al revés. Hay una especie de humanización de las bestias, ¿no? Hay momentos en que las bestias aparecen como si de verdad tuvieran esa vida conjunta, común con los hombres. Yo creo que para eso que tú dices, que es verdad, ¿no? Que no existe ese acercamiento afectivo, esa gestualización afectiva, ¿no? Puede tener que ver el que yo decidiera en la propia escritura humanizar a las bestias o deshumanizar al personaje. Pero fíjate que no lo digo yo. Y ya una anécdota. Cuando bajan del monte, en los años 50, cuando bajan del monte haciendo ya historia, hay historias diversas. Hay quien dice que fue una bajada del monte organizada y otra gente que dice que fue cada uno como pueda, ¿no? Entonces, Florián García, al que tenía el seudónimo de Grande en el monte, fue un jefe guerrillero de aquí, de la guerrilla de Levante de Aragón. Fue con mi familia cuando los conocí, a él y a Remedios, su mujer. Hice una película sobre su mujer. Pues Florián, cuando me cuenta cuando baja del monte, dice que a él lo llevan, hay gente que pasa a Francia, es un poco el espacio simbólico, cruzar la frontera, ¿no? De hecho, creo que al final de la novela uno le dice al otro, eso es Francia, ¿no? Porque, no porque fuera Francia, a lo mejor no era, pero era el sueño. Y ahora luego hablaré de los sueños, ¿no? Entonces, precisamente, cuando se van, a Florián lo llevan, creo que es a Barcelona, a una casa de camaradas suyos del Partido Comunista, porque él era del Partido Comunista. Y lo primero que hace a esa pareja de camaradas suyos es preguntarles si se puede desnudar. Pero les dice buenas tardes y les pregunta si se puede desnudar. Y dice, porque llevaba 6 años sin quitarme la ropa. Claro. Cambiaban de camisa las serpientes más que ellos, ¿no?
Entonces, claro, ahí está esa deshumanización del personaje hombre y la humanización al mismo tiempo de las bestias, digamos, del monte. Esta película que ahora es tan famosa, Asbestas, es lo que yo estoy diciendo. Asbestas es la bestialización del núcleo rural. Como el núcleo rural se convierte en un espacio de bestias, ¿no? Nos tendría que hacer reflexionar esa película a los núcleos rurales. Mucho, además. Mucho. Alfons Cervera y els seus orígens literaris. Sí, bueno, más allá de la novela, yo quisiera un poco hablar del autor. Evidentemente, la pregunta que te hago, has contestado con una novela entera. Quisiera saber un poco cuáles son tus influencias literarias, porque yo veo mucho de realismo social, veo mucho a Dickens, a Zola, a Balzac, a los autores rusos del siglo XIX. ¿Hasta qué punto esos autores importantes, o Marcet también, para citar un español, han llevado una influencia en ti? Pues mira, esa pregunta es como si te hubiera dicho, hazme esa pregunta en el coloquio, porque es importante de dónde viene uno, entonces, bueno, pues a alguien que se dedica a fabricar ventanas, alguien le ha enseñado a fabricar ventanas, o a fabricar sillas, o a hacer lo que sea, uno que es médico, que es labrador, alguien le ha enseñado a plantar tomates, ¿no? Entonces, alguien me habrá enseñado a hacer lo que hago, que es dedicarme a escribir. Y aquí sí que, no sé cómo se dice eso, soy un verso suelto, ¿no? Decía José Luis, entre mis libros, el último, antes de esta reedición, se titula Algo personal. Algo personal es precisamente la respuesta a tu pregunta. Bueno, te voy a decir que primero que lo compres o que leas las 300 páginas que tiene, mi novela más gorda, ¿no? Mi libro más gordo. Pero en ese libro está la respuesta. ¿Por qué el título de Algo personal? Pues porque, como decía José Luis, aparte de estas novelas de la memoria colectiva, que es de las que estamos hablando esta tarde, tengo 3 novelas que hablan de la muerte de mi madre. Yo estuve 1 año y medio con mi madre cuando estaba muriendo. Tengo, se titula Esas vidas, fue la segunda mejor novela en España en el 2010, bueno, salió en el 2009. La siguiente novela de núcleo familiar es Otro mundo, que es la historia de los silencios de mi padre, cómo mi padre murió en el año 1992 sin contarme absolutamente nada de su vida. 20 años después encontré un papel en casa que era la carátula del expediente carcelario del año 40 a 12 años. Tuve que ir a los archivos para averiguarlo. Él nunca me contó nada y con ese silencio construí Otro mundo. Y la última, a la que aludía también José Luis, Claudio Mira, es la historia de mi hermano y yo. Estamos viviendo desde hace casi 20 años en la misma casa, en Gestalgar. Estoy con él, es una persona frágil, muy difícil. Y bueno, y cuento en esta novela lo difícil que es la relación con gente que tiene esa fragilidad. Ni sabemos estar con gente que se está muriendo, ni sabemos estar con gente más frágil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este libro, en Algo personal, me gusta decir que es, porque a mí la gente me decía en entrevistas y eso, bueno, si tienes ya 3 novelas para tu madre, para tu padre y para tu hermano, falta la tuya, ¿no? Y cuando salió Algo personal, me gustó decir que era el 4.º libro sobre la familia, mi autobiografía, solo que era mi autobiografía basada, construida con los libros que yo había leído y que más me habían impresionado a lo largo de mi vida. Vale, ahí está la respuesta. Y yo tengo que decir, y lo digo en ese libro, digo, no es un libro sobre los libros que yo leía cuando era joven, ¿no? Sino quién era yo cuando leía estos libros, que no es lo mismo. ¿Quién era yo cuando leía esto? ¿Por qué leía esto y no otra cosa? Claro, ¿dónde voy a parar? A que, lo digo en el libro, y lo he dicho en muchos artículos, yo vengo de una casa sin libros, como muchísima gente de la que seguramente está aquí esta tarde. En mi casa no había un puñetero libro. 2 o 3 de teatro de mi padre, que hacía teatro en Gestalgar. De hecho, mi padre
era un actor conocidísimo en esta comarca. Cuando yo empecé a moverme por esta comarca, ya convertido en alguien que escribe, cuando yo llegaba a Sodechera o llegaba a Aras o llegaba a cualquier pueblo, me decían, tú eres el hijo de Claudio. Y Claudio era mi padre. Y ahí tengo en casa como el objeto principal, el pergamino que hizo Paco Gregorio, además, de Sodechera, el homenaje que le hicieron en el año 60 a mi padre, el círculo artístico de Sodechera. Por lo tanto, en mi casa, si había 3 libros, eran de teatro, 3 o 4 libros, y cosas manuscritas que mi padre copiaba de obras de teatro, de poemas de García Lorca o de Zorrilla, ¿no? Por lo tanto, primer punto, para respuesta a lo que comentas, ¿no? Vengo de una casa sin libros, y eso es importante, porque precisamente, y añado, y te voy dando ya, o os voy dando ya luces, ¿no?, a tu pregunta. Digo en el libro, y lo he escrito muchas veces, ya me hubiera gustado tener, como muchos de mis colegas, esas grandes bibliotecas que tienen en sus casas, porque sus familias tenían libros en casa. No es una crítica, es envidia cochina. Ya me hubiera gustado. Seguramente, si hubiera tenido esas grandes bibliotecas, cuando yo tenía 8 años o 9 años, a lo mejor ya hubiera estado leyendo a Tolstoy, porque Tolstoy estaría en la biblioteca de mis padres, o a Virginia Woolf, o a Stendhal, porque estaban ahí esos libros. Primer punto, en mi casa no había libros. Y segundo punto, ¿qué libros leía yo con 10, 11, 12 años? Los que se leían en los pueblos. Libritos que venían en el autobús de línea, que los cambiábamos cada jueves. En el mercado si había mercado, y si no en el kiosco si había kiosco, que eran las novelitas del oeste, del FBI y de ciencia ficción. Por lo tanto, lo digo muchas veces, ya me hubiera gustado a mí leer a Tolstoy cuando tocaba, o leer a Virginia Woolf cuando tocaba, pero a mí me tocó tarde, muy tarde. Yo empecé a leer más o menos en serio con el Círculo de Lectores, que ya era granadito. El Círculo de Lectores ha hecho por la lectura en este país más que nadie en el mundo. El Círculo de Lectores y la colección de libros Reno. Esa colección que vista hoy es imposible de leer porque las páginas se te quedan en las manos. Ya me hubiera gustado a mí leer a Tolstoy cuando tocaba. A lo mejor, si hubiera leído a Tolstoy cuando tocaba, o a Faulkner, al que he nombrado cuando tocaba, pues a lo mejor se me hubiera quedado algo de ellos. Pero a mí se me han quedado 2 orígenes. Dos. Uno, las novelitas. Uno. Y el otro, al que de alguna manera aludía José Luis, que me llena de satisfacción, la narración oral. Ese es mi estilo. Y en este libro hay mucho de narración oral. Mucho de narración oral. Mucho de cuentos al fuego del invierno. Por eso, y un poco ya al final, digamos, para acabar, me ha interesado mucho tu pregunta, ¿no? Porque ya me gustaría a mí haber leído a esta gente a tiempo. Ahora la gente más joven pues puede leerlo y está en otra onda, no toda, pero alguna gente, porque los mecanismos son otros, ¿no? Están los móviles, están las tablets, etcétera, ¿no? Pero pueden leer, porque ahora ya la literatura está, las bibliotecas, por ejemplo. Bueno, en los pueblos nuestros no ha habido biblioteca nunca hasta hace 4 días. ¿Dónde leías si no? Pues nada, leías lo que yo estoy diciendo. Y a mí se me ha quedado ese estilo que es el no estilo. La prueba que os digo es, podéis leer historias de la literatura española contemporánea donde aparezco. No me colocan en ningún sitio. Ni aparece una influencia sobre mí en ningún sitio. O sea, por ejemplo, Javier Marías, Benet o Faulkner, fulanito de tal, Stevenson, o Dickens, con la novela, como tú dices ahora, costumbrista, social. No hay nadie que me pueda decir, tú vienes de ahí, ya me gustaría. No, nadie. Yo vengo de ahí, vengo de la narración oral y de las novelitas, ¿no? Lo cual me llena de orgullo, ¿no? Y la narración oral es más importante de lo que la gente piensa. Os cuento una anécdota que es de risa. Y es, yo tenía un tío que contaba muy bien, mi tío Antonio, pero contaba, bueno, mejor que los del 19.
Claro, las novelas del 19 son tan gordas porque tienen que ponerlo todo. Aquí había 2 móviles con un microfonito, él te llevaba el jersey de cuello alto, claro, y boom, te lías a escribir, y 800 páginas, ¿no? Yo no describo nada, voy al directo, ¿no? Entonces yo tenía un tío, mi tío Antonio, que contaba como Dios, era una cosa te aburría contando, ¿no? Los detalles, Y un día me acuerdo en Gestalgar, en casa no sé si vivían mis abuelos todavía, estábamos mi padre, mi tío Juan, el guardia civil, mi tío Antonio y yo. Esos 4 seguro que estábamos, ¿no? Y mi tío estaba contando una historia, mi tío Antonio. Y ala, y venga, parecía Stendhal, y venga, ahí, ¿no? Y llega un momento en que mi padre, como esto se va a grabar, el exabrupto lo tengo que decir, la blasfemia. Y mi padre dice, salta cabreado. El padre estaba paciente, escuchando, y dice, me cago en Dios, si tienes que sacar a la liebre, sácala ya. Claro, ese es el relato oral, detallista a tope, ¿no? Para crear un estilo. Claro, si tienes que sacarla a la liebre, sácala ya, porque estás haciendo como Flaubert o como Tolstoy. Claro, si tienes que sacar a la liebre, antes lo precedió con el me cagüen, pero digo, si tienes que sacar a la liebre, sácala ya. Este es el relato oral. Cómo se extendía, porque además, lo sabéis mejor que yo, porque venís también de la misma cultura, este mismo cuento, luego te lo contaba otra gente y lo aumentaba, es decir, que iba aumentando páginas conforme te lo contaban. Hablabas de la muerte al principio. ¿De dónde nos viene esta especie de resignificación de la muerte ahora? Joder, cuando éramos críos, cuando yo me quedaba en casa de mi abuelo en la casa del río, mi abuelo Claudio y a mi abuela Adela se le muere un hijo cuando acaba la mili. Creo que el mismo año en que yo nací, cuando acabó el servicio militar en África, que lo saco en casi todas mis novelas, ¿no? Ahí en casa de la familia, de toda la familia, está el retrato de mi tío Miguel. Pues mi abuelo, cuando se murió mi tío, se sentó en la puerta de su casa y ya no se movió. Siempre lo conocí sentado en la silla. Siempre. De hecho, la novela La noche inmóvil, que es la tercera de este ciclo, está dedicada a él, y él es el personaje principal. El abuelo que está toda la vida sentado en su silla de Anea en la puerta de su casa. Siempre. Mi abuelo, cuando los nietos nos quedábamos allí en su casa y nos quedábamos en la habitación de arriba, ahora la casa se ha rehabilitado, la tiene mi primo, y en la habitación de arriba, como sabéis, en aquella época, y a lo mejor en algunas de hoy también, no había puertas, eran cortinas, ¿no? Y allí estábamos mi hermano y yo, como crío, pues yo me fui de Gestalgar a los 8 años, podía tener 4, 3, 5. El cuento de mi abuelo, que luego lo ha contado mucha gente también, porque son cuentos universales, ¿no? El cuento de mi abuelo a un crío de 4 o 5 años era un cuento de los muertos. Y él no lo contaba porque era para él contar el cuento de los muertos. ¿Qué cuento era? El que nos han contado muchísima gente. Y esto tiene que ver con la cultura que viene de la narración oral. El cuento de mi abuelo, que no se nos ha olvidado nunca, ni a mi hermano ni a mí, es muy claro porque luego a otra gente también le han contado el mismo cuento. El cuento es, estábamos en la cama. Y el cuento de mi abuelo era de lo más normal, de lo más cotidiano, de lo más doméstico. Eso de que os decía antes, el miedo lo teníamos incrustado en nuestra vida. Y mi abuelo, con toda la naturalidad del mundo. Luego, cuando ves las canciones de Bressol, las canciones de cuna, ahí acunando al niño, díselo a mi abuelo Claudio, acunando al niño era que decía, ¡hala! El muerto ya está en la última escalera, está en la 10ª escalera, está en la 9ª escalera, el muerto ya está aquí. Pues ese era el cuento, el muerto ya está aquí. Claro, pues cuando dijo el muerto ya está aquí, estábamos ya tapados hasta los pies. Claro, pues esa es la narración oral. La narración oral que no se te olvida nunca. Y además detallista. Si mi abuelo tenía que contar 20 escalones para que llegara el muerto a la cama, contaba los puñeteros 20 escalones, se los podía haber saltado. Claro, ya está. Empezar por el muerto hasta aquí. No. Si hacía falta 20 escalones, 20 escalones. Con lo cual, volviendo a lo que tú comentabas, las novelitas del oeste, de las que soy un experto, pero un experto total, tengo un montón, las sigo coleccionando. Hay un almacén en Valencia que voy y las cojo, casi te las regalan porque hoy la gente no las tiene, no las compran, y tengo una buenísima colección de estas novelas, y luego la narración oral, ¿no? Y luego cuidado con estas novelas de las novelitas, ¿no? Había grandes novelistas que escribían estas novelitas, había grandes novelistas.
uno de los mejores escritores de literatura española contemporánea se llama Francisco González Ledesma, catalán, murió hace poco antes de la pandemia. Francisco González Ledesma, escritor de novelas policíacas, pero más allá de las novelas policíacas, era Silver Kane en las novelas del oeste. Silver Kane. Pascual Enguídanos, vecino mío y de Sime en Liria. Pascual Enguídanos era George H. White, con las novelas de ciencia ficción. Y para mí era un honor verlo. Para mí era más que Tolstoy. Primero porque no sabía quién era Tolstoy y sí que sabía quién era Pascual Enguídanos, ¿no? Y sabía quién era George H. White. Y bueno, pues por ejemplo, George H. White, gracias a que, con otra gente, pero yo en su momento empecé a reivindicar su nombre, pues ya tiene una calle en Liria como George H. White, ¿no? Y había grandes escritores en esta. Hay posiblemente el escritor más respetado anarquista fue Eduardo de Guzmán. Tiene una novela, se ha hecho una película famosa, que es Mi hija Hildegard, es la madre esta que educó a su hija para que fuera un robot, prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, Hildegard muere porque no puede soportar esa presión, ¿no? La película está muy bien, muy antigua, de Jaime Darmiñán, es Mi hija Hildegard. Almudena ha novelado. El título no sé si es El hijo de Frankenstein o La hija de Frankenstein, o cuál es una de las novelas de Almudena. Habla de Hildegard. La penúltima novela o así de Almudena habla de Hildegard, ¿no? Y su madre. Entonces, esta gente escribía, vamos a ver, escribir bien novelitas, escribían por lo menos 2 a la semana. 2 novelitas de estas a la semana, de 100 páginas. Ahora, exigirles que escribieran bien es un poco demasiado exigirles, ¿no? Y así todo, claro que hay gente que escribía con el culo, que no tiene ningún interés, pero hay otra gente que cuidaba mucho esos relatos. George H. White cuidaba mucho su escritura. Silver Kane, no digo. Claro, lo que pasa es que estas novelitas eran estándar, era como una maqueta, todas son iguales, ¿no? Pero claro que había Eduardo de Guzmán, que os decía, autor de este libro magnífico y de muchos textos de teoría anarquista, él vivía de las novelitas. Y además, como era gracioso que se ponían los nombres equivalentes al castellano, pues el José Castillo, Josep Castel, por ejemplo, Eduardo de Guzmán, Edward Goodman, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos escribían con seudónimo por varios motivos, porque si escribían como Pascual Enguídanos, ¿quién se iba a creer lo de los platillos volantes? O si escribías como Francisco González Ledesma, ¿quién se iba a creer lo de los pistoleros del oeste o de los inspectores del FBI, ¿no? Entonces, este era un motivo. Y el otro motivo, porque muchos de ellos habían hecho la guerra con la República. Y entonces el editor tenía miedo de que se descubrieran con sus nombres de verdad y les arruinara el negocio, ¿no? Entonces, por eso utilizaban seudónimos. Una de las situaciones de los que más orgulloso me siento es, en Barcelona un día, me llamaron los de Editorial Anaya para presentar en una librería una novela de un premio de novela policíaca de un escritor argentino. Yo fui a presentar esa novela a una librería y cuando empecé a hablar dije que me gustaba que me hubieran invitado a hablar de una novela policíaca, porque el género policíaco se considera como un subgénero, no como un género mayor, ¿no? Y me gustaba. Hice una reivindicación del subgénero y dije que precisamente, lo dije tal cual lo digo ahora, que había un escritor en España que me gustaba muchísimo, que era Francisco González Ledesma, pero que cuando descubrí que este escritor era también Silver Kane, que era de los que me había ayudado a amar la literatura, todavía lo admiraba más. Cuando acabó la presentación, se acercó un señor ya mayor, cano, y me dijo: gracias por lo que has dicho, yo soy Silver Kane. Claro, entonces, mucho más orgulloso que si me hubiera dicho soy Francisco González Ledesma, ¿no? Por lo tanto, claro que reivindico mis orígenes, estos orígenes que no aparecen en ninguna parte y que hacen que, para bien o para mal, nadie me identifique como estilo parecido a. Sí que tú has dicho un nombre que para mí es imprescindible. Mi cercanía con Juan Marsé es total. Para mí Juan Marsé es el escritor español del siglo XX,
como hay una escritora del siglo XX que casi nadie conoce, y que la digo aquí para que os la apuntéis en el club de lectura, que es Concha Alós. Entonces, si a mí me dan a elegir, como dicen los chunguitos, si me dan a elegir entre, que diga, dos escritores del siglo XX en España, uno Juan Marsé y la otra Concha Alós, ¿no? Juan Marsé muy conocido, Concha Alós absolutamente desconocida. Vamos haciendo camino con ella una serie de gente, ¿no? Com seria escriure-la de nou? Yo creo que si volvieses a escribir la novela, el enfoque sería más hacia la parte de las mujeres, que al final fueron los que los salvaron. Las madres, las hijas, las abuelas, las que los ayudaban a vivir arriba. Porque en el fondo ellos bajaban cuando querían y se acostaban al lado de ellas. Y a lo mejor las dejaban a dormir paradas. Y luego vivían, porque ellas o les subían comida o bajaban y les daban. O sea, ellas eran las principales protagonistas, las que los mantuvieron muchos años arriba. Pero no solamente a lo mejor cambiaba el punto de vista, ¿no? Y el punto de vista era el de las mujeres, aunque en esta novela, como habéis visto, hay muchísimos puntos de vista, porque cada personaje tiene su voz. O sea, en esta novela lo que no hay es una voz única. Cada personaje tiene su voz, es autónoma con respecto a las demás, ¿no? Pero fíjate, yo creo que también una cosa que ha salido estos días con mi novela es si ahora, tú has dicho, si la escribirías igual con respecto a las mujeres. Pero hay otra gente que dice, ¿escribirías esta novela ahora sobre la propia guerrilla? Y, claro, yo ahora esta novela no la podría escribir ni por las mujeres ni por la guerrilla, porque cuando escribo esta novela todo es inventado. Ahora ya conozco de pe a pa la historia de la guerrilla. Ya conocí a los guerrilleros y a las guerrilleras. Organicé en Valencia el primer encuentro de guerrillas de España. Algunos de ellos, como os digo, se convirtieron en mi familia. Queda un guerrillero vivo en España, que es Kiko, del Bierzo. El 23 de febrero estamos él y yo en Barcelona, en el Born, en el Centro Cultural del Born. Kiko y yo, ¿no? O sea, que es gente que ha pasado a formar parte de mi familia. Entonces, yo no podría inventar ahora. Yo no podría inventar. Yo cuento en esta novela barbaridades que no se tendrían que haber escrito. Desde el punto de vista de lo que es la verdad histórica, esta novela es todo mentira. Todo mentira. Yo no podría mentir ahora. Cuidado, cuando digo mentira en la novela es el sentido más noble de la palabra. La mentira es la ficción, la invención, la imaginación, no la intención de mentir, que es otra cosa, que hay gente que miente. Es decir, la ficción, que es otra pregunta que en los clubes de lectura sirve también para alguna sesión, ¿la ficción tiene límites? ¿Todo vale a la hora de inventar? Pues no, todo no vale. Todo no vale. La ficción tiene una cosa que se llama ética, los límites de lo que tú no puedes inventarte con la intención de mentir. Claro, ahí hay un debate larguísimo. Yo lo tuve en Madrid con dos escritores que defendían que la ficción no tiene límites, cuando yo defiendo que la ficción tiene los límites que te impone. Primero tu propia moral, tu propia ética, ¿no? Todo no vale, ¿no? Entonces, no sería capaz. Hoy no podría escribir que mis guerrilleros en el monte tocan el acordeón y cantan. No lo podría escribir. Hoy no podría escribir que mis guerrilleros hacen el amor. Porque no lo hacían. Porque en el monte las relaciones sentimentales estaban más que controladas. ¿Por qué? Porque una ruptura sentimental podía provocar una traición política en el monte. Claro. Por lo tanto, todo esto yo sería incapaz de decir que mis maquis cantan, tocan el acordeón, que mis maquis hacen el amor. No, bajan al baile, a bailar porque ellos conocían el pueblo. La ventaja que tenían sobre la Guardia Civil es que ellos conocían los pueblos. La Guardia Civil no, conocían el pueblo y los montes. Porque la guerrilla se movía sobre todo o bien en sitios que conocía, y si no tenían los enlaces, que eran las mujeres y los niños, que les ayudaban, ¿no? Entonces, yo no podría inventarme esto, porque sí que sería mentir.
Si yo volviera a escribir esta novela y mantuviera las canciones, el acordeón, los bailes del domingo, no lo debería de escribir, porque ya sé que eso no es verdad, porque sé que eso precisamente es lo que ellos no podían hacer. Por eso yo no puedo inventarme ahora, desde la ficción, que hacían todo esto, porque yo ya sé, no solamente que eso no es verdad, sino sé que eso era motivo de traiciones, de delaciones, de muerte, etc. Estaría mintiendo sobre lo esencial de la vida de la guerrilla. Y acabo, os decía antes que iba a acabar con una cosa que aprovecho ahora, precisamente sobre lo que os estoy comentando. Me han pasado, como habéis visto esta tarde, varias cosas maravillosas dedicándome a escribir. Pues bien, he nombrado un par de ellas, ¿no? Pero creo que la que más satisfacción me ha producido es gracias a esta novela. Y es porque me ha permitido, después de conocer a los auténticos personajes de esta novela, me ha permitido conocerlos por dentro. Es decir, conocer sus vidas, su moral, su ética, por lo que luchaban, por lo que traicionaban. Hay también traiciones en este libro. Por lo tanto, contar la experiencia que para mí supuso conocerlos es una auténtica lección de literatura, sin tener que ir a la universidad, ni al instituto, ni a escuchar a ningún enterado. Y es lo siguiente: cuando yo publico Maquis, recibo una llamada. Fernanda Romeu, una historiadora. Yo no había leído sus libros, la conocía, porque era tía además de un amigo mío, poeta, que está aquí, Fernando Garcín. Me llama Fernanda, me dice: Alfonso Cervera, soy Fernanda Romeu, soy historiadora. Claro, y he leído tu novela y me ha gustado mucho. Y añade, primero que una historiadora diga que le ha gustado la novela ya es importante, ¿no? Cuando luego me entero que Fernanda es la que había publicado uno de los primeros libros sobre la guerrilla en España. Pero añade, ellos te quieren conocer. Ellos te quieren conocer. Y le pregunto, ¿quiénes son ellos, no? Y me dice, los que salen en tu novela. Para mí la guerrilla era leyenda. Para mí la guerrilla era el hombre del saco. Para mí Ojos Azules era un personaje inexistente. Se oía en esta comarca Ojos Azules, pero en plan casi legendario, como eran los maquis para los críos de aquella época, ¿no? Entonces, los conozco a todos, hablo con ellos y me doy cuenta de que su vida no tenía nada que ver con mi novela. ¿Cómo iban a tocar el acordeón? Y más por la noche, si estaban huidos en el monte. ¿Cómo iban a bajar a bailar los domingos con los mozos del pueblo y las mozas del pueblo? Allí estaba la Guardia Civil, el cura y las familias controlando los bailes. Claro, ¿cómo iban a hacer el amor si estaba el rollo de las traiciones sentimentales? Por lo tanto, ¿qué hacían ellos en el monte? Fundamentalmente, esperar. ¿Esperar a qué? Hablo de la última guerrilla, que es de la que yo hablo en mi novela, de la guerrilla de los 40 y tantos. ¿Qué es lo que esperaban? Que se acabara la guerra mundial. Si Hitler y Mussolini eran derrotados, el siguiente en caer era Franco. Era una guerrilla de espera. Por eso hay tan pocos tiros en mi novela. Por eso hay solo tiros al final. Cuando ya la Segunda Guerra Mundial acaba, no pasa nada con Franco. Y es cuando ya de verdad el ejército y la Guardia Civil entran a saco. Cuando hay guerra de verdad entre la guerrilla y el ejército y los guardias. Al final. Por eso en mi novela aparece poco ese enfrentamiento armado. Entonces, ¿qué hacían en el monte? Esperar. ¿Qué hacían en el monte? Estudiar las consignas que llegaban de fuera, del extranjero, a través de las estafetas, de los enlaces. Y mucha gente aprendió a leer y a escribir en el monte. Aprendió a leer y a escribir en el monte. Remedios Montero aprende a leer y a escribir en el monte. Y una serie de gente aprenden a leer y a escribir en el monte.
Por lo tanto, ¿por qué dicen ellos? Porque lo dicen, que mi libro, nunca dijeron la novela, mi libro es lo más de verdad que han encontrado. Más que los libros de historia que han leído, que ya se habían publicado algunos cuantos, aunque yo no los conociera. Luego también he conocido a los historiadores, a Merche Yusta, a Fernanda Romeu, como os digo, a Secundino Serrano, en León, los he conocido también, a los historiadores. Pero, ¿por qué ellos dicen que mi libro es el más de verdad? Que con lo que más se identifican es con mi libro. Yo no me lo podía creer. ¿Cómo es posible que unos personajes me estén diciendo tu libro es la verdad? Y nada de lo que aparece en mi libro hacían ellos, sino todo lo contrario. Y al final lo descubrí, y para mí fue una auténtica lección literaria, una auténtica lección para saber de qué hablamos cuando hablamos de la verdad de la ficción, de la verdad de las mentiras. Hay una película, posiblemente la mejor película del cine español de todos los tiempos, que es la de Víctor Erice, la del espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena, si la volvéis a ver, empieza con la canción de Vamos a contar mentiras. Y va a contar una historia de memoria histórica de un pueblo en tiempos de la posguerra. Y empieza con Vamos a contar mentiras, con lo cual ya Víctor Erice, que era un maestro, Víctor Erice ya está diciendo, mucho antes que yo, lo que yo estoy diciendo esta tarde en el billar. La verdad de las mentiras, la verdad de la ficción. Porque, ¿por qué esta gente decía que se reconocían en mi novela, cuando yo ya sabía, después de escucharlos, que era mentira? Entonces, ¿qué es lo que ellos veían en mi novela? Pues una cosa muy clara, lo descubrí después. Esta gente, cuando los conocí, tenían el que menos 80 años. Pero en el monte tenían 20. Y sus novias tenían 20 en los pueblos. Y por lo tanto, lo que ellos vieron en mi novela era todo aquello que ellos, durante algunos más de 30 años, porque algunos se suben al monte en 1936, ojo, la guerrilla no es cuando acaba la guerra. Algunos se suben al monte en 1936, cuando entra el ejército franquista triunfador en un sitio, ya el 18 de julio, la gente de esos sitios huye al monte. Son los primeros guerrilleros que todavía no son guerrilleros, son huidos al monte. Por lo tanto, hay gente que se ha tirado en el monte desde el año 36 hasta el año 51. Los que menos están son los de la guerrilla de aquí, de Levante de Aragón, que están en el rincón de Ademuz, que se tiran desde el 44, 45 hasta el 50, 51. Son los que menos están. ¿Cómo esos chicos de 20 años no se han pasado la vida en el monte pensando en los bailes, en las canciones, en hacer el amor con la chica suya, o con la chica que fuera, o con el chico que fuera, en todo ese tiempo? Por lo tanto, lo que ellos estaban viendo en mi novela era la verdad de las ficciones, la verdad de los sueños. Ellos habían pasado 20 años, algunos de ellos, soñando con esa chica o con ese chico. Claro. Florián y Remedios Montero se encuentran muchísimos años después de acabarse la guerrilla y se encuentran en Praga. En Praga, Florián y Reme, y habían estado en el monte juntos, en el mismo grupo guerrillero. Y Reme decía, cuando nos encontramos en Praga, ya de mayores, no nos unía ni el sexo, porque no lo habíamos tenido en el monte, ni siquiera el amor. Lo que nos juntaban eran muchísimas historias que habíamos vivido juntos y muchísimos sueños que habíamos compartido. Por lo tanto, lo que ellos y ellas vieron en mi novela era eso tan maravilloso que es la verdad
de las ficciones. Ese vamos a contar mentiras con la canción con la que Víctor Erice empieza El espíritu de la colmena. Por lo tanto, esos sueños de esos jóvenes de 20 años que nunca los volvieron a tener, los 20 años, esos jóvenes y esas jóvenes, lo que vieron en mi novela era eso, los sueños. Y también es verdad que los sueños, como se dice en El halcón maltés, la novela de Dashiell Hammett, los sueños son también la fuente. Muchas veces, no lo digo por las mías, pero sí, muchas veces los sueños son la fuente de la mejor literatura. Creo que mejor historia que esta para terminar hablando de una novela como Maquis, en la que todo has inventado, mejor manera, al menos para mí, imposible. La gratitud infinita al Club de Lectura, al Ayuntamiento por organizar este tinglao y sobre todo por haber llenado esta sala esta tarde en el billar. Muchas gracias. Fins ací, un nou programa de Cròniques Edetanes. Esta novela, estos días, en entrevistas, en presentaciones me están preguntando, esta novela, ¿por qué ha durado 25 años? Vuelvo otra vez a la presentación en Sevilla de Isaac Rosa. Isaac dijo, por la escritura. Por la escritura. No hay una novela que dure tiempo si la escritura es una escritura convencional y no te engancha. No es la historia de Maquis, que apenas aparece. No es la historia de las mujeres o del niño al que queman los dedos los guardias. Es la escritura lo que hace que una novela dure o no dure. Es la escritura. Y si hay algo en Maquis, es precisamente eso, la escritura. Y si hay algo que pueda explicar la duración de esta novela, es la escritura. Por lo tanto, reivindicar que si cada vez queremos escribir mejor, también tenemos que reivindicar que cada vez tenemos que leer mejor y que podemos estar entretenidos si lo que consideramos entretenimiento es la escritura y no la historia que nos cuentan. Porque lo que de verdad influye para una buena lectura es que se lea bien esa escritura. Cuando vosotros empezáis un libro, cuando empezamos un libro, ¿cuántas veces habéis dicho o hemos dicho, es que desde la primera página ya no la he podido dejar? Eso lo hemos dicho. Desde la primera página ya no la he podido dejar, ¿vale? ¿Me queréis explicar qué conocemos de la historia en la primera página? Lo que nos ha enganchado es que la escritura ha funcionado. Eso es lo que nos ha enganchado. No la historia de la que no conocemos más que una página. Lo que nos ha enganchado es la escritura. Es la escritura. Eso es lo que nos ha enganchado. Por lo tanto, si somos cuidadosos a la hora de escribir, también lo hemos de ser a la hora de leer. Y donde hay un escritor o escritora arriesgados, que arriesgan en cada libro, pues ha de haber un lector o una lectora que arriesgue también, aunque a lo mejor considere que los 20 euros se los podía haber gastado en otra cosa. Arriesgar, por lo tanto, en un libro, creo que es un riesgo de lo más noble que nos podamos encontrar. nostra pena.
sagna que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, magec i beso la terra. I la carono amb l'espatlla. La nau de Pèricles acaba de fugir. Antíoc complirà d'armes al país. Tothom haurà de suportar el gran cop de la guerra, que no estalvia la innocència i que va obligar molts a llançar-se al mar. La meva terra d'eixir, el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens vida. Llunyanes i demà més lluny potser no moriré d'enyorança i ans d'enyorança viuré. Allò que en un principi només era la por del que podria succeir es va anar magnificant. Antíoc és un tirà i la por dels tirans no minva mai, sinó tot el contrari. Pàtria tan petita que l'assumiu completa Corrent des de l'exili, de Goi de Gom.